a la casa de Dios, usted que está ahí conectado, bienvenido a nuestra transmisión, donde le damos gracias a Dios por permitirnos hoy poder compartir su palabra. Así que le quiero invitar en esta hora, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a estar ahí leyendo la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Amén. Vamos a estar hablando acerca de este pasaje donde vemos la muerte de Lázaro. Y le he colocado a como título: para la gloria de Dios. Amén. Miramos un episodio donde Jesús está en una situación que no es la mejor, está siendo perseguido, ¿verdad? Por causa de los religiosos, y es un momento donde Jesús no está allí en la aldea de aquella familia de María, de Marta y de Lázaro, no estaba en Judea. Sin embargo, aquí la Escritura nos habla acerca de algo, y es que en medio de la circunstancia en la cual se encuentra Jesús, donde está siendo perseguido, donde muchos procuran hacerle daño, también paralelo a esto encontramos a una familia donde la Escritura nos está diciendo que estaba alguien enfermo, y nos da su nombre, y es aquel hombre llamado Lázaro. Un hombre que no es desconocido para nosotros y que era conocido por Jesús. Una familia que era amada por Jesús, una familia en la cual muchas veces Jesús fue a su casa, una familia que tenía una amistad con el Hijo de Dios, una familia que conocía de Jesús, que tenía el temor de Dios en su corazón, pero que en un momento dado, cuando Jesús no está allí cerca, dice que la enfermedad tocó la vida de Lázaro. Y cuando nosotros leemos el texto, miramos que la enfermedad es algo o una palabra muy repetitiva aquí, lo cual nos debe llamar la atención, y es poder expresar algo, que la enfermedad muchas veces puede tocar nuestra vida. Como seres humanos, ¿verdad? Vamos a estar expuestos a ello, y muchas veces vamos a pasar aflicción o vamos a ser tocados por una enfermedad, por un virus, por algo que llegue a nuestro cuerpo. Pero la enfermedad que tenía Lázaro era una enfermedad en particular, una enfermedad diferente, porque hoy podemos enfermarnos de fiebre, de gripe. Hay diversas enfermedades a las cuales nosotros estamos expuestos a algo viral. Sin embargo, lo de Lázaro es una situación donde la enfermedad de él tenía un propósito de parte de Dios. Eso nos lleva entonces a saber de que cuando usted y yo, como familia, como hijos de Dios, como amigos de Jesús, pasamos diferentes episodios en nuestra vida
es porque Dios tiene un propósito con cada circunstancia que nos pueda ocurrir. Y nosotros pudiéramos decir, pero ¿cómo a través de una enfermedad yo puedo ver un propósito de Dios? ¿Cómo a través de una dificultad aún yo puedo decir de que Dios está allí? ¿Cómo a través de una dificultad yo puedo seguir pensando que Dios me ama, que Dios tiene el control, de que Dios ama a mi familia? Porque muchas veces pensamos, ¿verdad?, que el hecho de tener a Dios en nuestro corazón, de que Dios esté en nuestra familia, de tener una amistad cercana con Jesús, de ser amados por Él, vamos a estar excepto de padecer una enfermedad o de nosotros poder enfrentarnos a una circunstancia adversa. Y muchos me pudieran decir, ya lo hemos escuchado, de que aunque seguimos a Jesús vamos a tener aflicción, vamos a tener persecución, vamos a padecer ciertas cosas, pero lo importante aquí no es poder decir yo lo entiendo. Lo importante es que cuando usted y yo pasemos por esa circunstancia podamos tomar la mejor actitud, podamos seguir confiando en el Señor, podamos en medio de todo, aunque no entendamos por qué estamos viviendo aquella situación, por muy compleja que sea, poder decir, yo sé que Dios me ama, y aun cuando Él me ama, y aun cuando no conozco su plan y su propósito por el cual yo estoy pasando esta situación, yo sé que Él tiene el control. Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene el control? Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de cada circunstancia. Había muchas familias en Judea. Podían haber muchas familias en la aldea de Betania y pudiera pensarse por qué aquella familia a la cual Jesús amaba tanto, con las que cenaba allí, con las que se quedaba, por diferentes circunstancias tuvo que pasar por esta dificultad. Por eso la Escritura nos está diciendo y nos aclara que aquella María de la cual nos está hablando la Escritura es aquella misma que derramó un perfume costoso a los pies del Señor, una mujer que adoraba, una mujer que valoraba el tiempo que tenía con el Señor, una mujer que le prestaba atención a las enseñanzas de Jesús, una familia que de verdad servía al Señor y que conocía al Maestro, y nos especifica quién era cada uno de ellos. Sin embargo, fueron aquellas mujeres, Marta, María, ¿verdad?, las hermanas de Lázaro, las que le enviaron a decir a Jesús, Señor, he aquí el que ¿qué? El que amas está enfermo. Aquí vemos a dos hermanas que acudieron en respuesta o que buscaron a Jesús para una solución a su circunstancia. Aquellas mujeres sabían quién era Jesús, sabían que Jesús le podía sanar, y qué importante que ante cada adversidad que podamos estar enfrentando, nosotros a la primera persona que vayamos sea Jesús, que nosotros le podamos decir, Señor, mira la circunstancia que estoy viviendo, mira lo que está padeciendo mi hogar, mira lo que estoy pasando en estos momentos. Ellos enviaron a decir a Jesús, al que amas está enfermo. En ningún momento nosotros estamos viendo que aquellas mujeres le mandaron a decir a Jesús, o su mensaje fue, Señor, Lázaro está enfermo, necesito que vengas y lo sanes. Aquellas mujeres le estaban diciendo, el que tú amas. Y es que muchas veces aquel amigo, aquel hermano, aquel familiar, o incluso nosotros mismos, cuando estamos pasando por un momento, debemos de tener algo bien claro, y es que el Dios Todopoderoso nos ama, y si Él nos ama, Él tiene el control de todas las cosas. El hecho de que Lázaro estuviera enfermo no quería decir de que Jesús no lo amaba. El hecho de que una persona esté enferma o pase por una enfermedad no quiere decir que Dios no le ama. El hecho de que una persona pase por una dificultad en su vida no quiere decir que Dios no le ama. Muchas veces enfrentamos esta circunstancia, pero no todo es a causa del pecado, aunque hay ciertas circunstancias donde se desencadena esto por causa del pecado, pero no siempre es así. Jesús amaba a Lázaro, y aquel al cual Jesús amaba estaba enfermo, estaba enfrentando una dificultad. Jesús lo escucha
Y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús pudo escuchar el mensaje que vino de parte de aquellas hermanas, así como Dios hoy escucha la oración que usted y yo presentamos delante de Dios, así como Dios hoy también puede escuchar su circunstancia difícil, su problema, su dificultad, lo que está pasando. ¿Sabe por qué lo escucha? Porque Él es el Hijo de Dios, el Salvador suyo y mi Salvador, aquel que entregó su vida por nosotros. Pero es alguien, ¿verdad?, que es el Hijo de Dios, el cual nos ama a cada uno de nosotros. Entonces la Escritura nos está diciendo que Jesús, cuando escuchó el mensaje, Él dijo que aquella enfermedad no era para muerte. En otra versión nos dice que aquella enfermedad, su final no era la muerte. Y era una enfermedad que quizás podía terminar allí. Mire lo que dice. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que para la gloria de Dios. Jesús les envía un mensaje a Marta y a María y les está diciendo, la enfermedad que Lázaro está pasando no terminará en muerte. Quizás la preocupación de aquellas mujeres, de aquellas hermanas, era que su hermano muriera. Era difícil para dos mujeres quedar solas, ¿verdad? Según la cultura, la situación de aquella época. Sin embargo, en medio de la dificultad, Dios siempre va a traer una palabra que nos va a fortalecer. Y aquí había una palabra de parte de Jesús para Marta y para María. Y una palabra que muchas veces Dios también trae a nuestro corazón en momentos de dificultad y en las cuales muchas veces el Señor también habla a nuestro corazón y muchas veces nos puede decir lo que hoy está viviendo no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Lo que hoy puedes estar enfrentando es para que el nombre de Cristo sea exaltado. El centro del mensaje, ¿verdad?, no es Lázaro, no es la vida de Lázaro. Aquí lo que la Escritura quiere resaltar y dar a conocer es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo que muchas veces nosotros, a manera personal o a manera familiar, podemos enfrentar en nuestra vida, no es para simplemente traer un sufrimiento a nuestra vida, sino para que la gloria de Dios sea manifestada, para que sea reconocido de que hay un Dios vivo que sana, que salva, que restaura, que levanta y que tiene un propósito con sus hijos. Y aquella enfermedad estaba allí, pero el Dios al cual ellos servían, a Jesucristo el Hijo de Dios, en el cual ellos habían creído, era mayor que aquella enfermedad. Lo que hoy podemos enfrentar, debemos tener algo claro en nuestra vida, y es que si tenemos a Jesús en nuestra vida, Él es mayor que cualquier circunstancia, Él es mayor que cualquier enfermedad, Él es mayor que cualquier dificultad que podemos estar enfrentando. ¿Quién de nosotros va a querer pasar por un episodio así? Solo los que viven este momento difícil pueden entender cuán duro es, cuán dura sería la situación para aquella familia, cuál sería el dolor, el sufrimiento, ¿verdad?, al ver a su hermano allí enfermo. Pero ellos hicieron lo que les correspondía, y era pedir la ayuda de Jesús. Y hoy en día, cuando nosotros nos enfrentamos a diferentes circunstancias en nuestra vida, debemos aprender a mirar a Jesús, el Hijo de Dios. Debemos aprender a confiar en Él. La Escritura entonces nos está diciendo que Jesús les está diciendo que su final no sería muerte, sino que sería para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y la Escritura nos ratifica, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. No solamente Lázaro era amado, ¿verdad?, por Jesús. Y no solamente aquí podemos ver que era la única persona que estaba sufriendo. Sus dos hermanas, Marta y María, también estaban sufriendo.
circunstancia. Pero aquí la Escritura nos dice que de igual manera, aun cuando ella está sufriendo, está siendo angustiada, y aun cuando el mismo Lázaro podía estar enfermo, eso no negaba una realidad, y es que ellos eran amados por el Señor, y es algo que nunca debemos olvidar, el amor que Dios siente hacia nosotros, de que somos amados por Él, de que nada, como dice la Escritura, ni lo alto ni lo profundo, ¿verdad? Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Jesús allí cuando escucha, cuando les dice que no terminaría en muerte aquella circunstancia, dice que se quedó aún 2 días más en aquel lugar. En el lugar donde Jesús se encontraba, se quedó allí. Y aquellas hermanas, aunque no le dijeron, Jesús, ven a ayudarme, quizás el anhelo de ellas era que Jesús estuviera en casa. Jesús no se encontraba en ese momento en su casa, pero sabe ya Jesús conocimiento de lo que ellos estaban pasando. Y hoy Jesús tiene un conocimiento de la circunstancia que podemos enfrentar en nuestra vida. Él no es indiferente a lo que podemos experimentar, a lo que podemos vivir, a lo que podemos sentir en nuestra vida. Pero vamos a tener algo muy claro, y es que así como Dios conoce la circunstancia que nosotros atravesamos, también debemos tener claro de que Dios va a responder en el tiempo oportuno, en el tiempo necesario, donde su nombre será exaltado. Tenía un propósito la enfermedad de Lázaro, ¿verdad? Y no solamente el propósito sería de bendición para aquella familia, sino que alcanzaría a muchas otras personas, y lo vamos a mirar. Cuando Jesús entonces decide quedarse en aquel lugar, Jesús, que es soberano, que conoce todas las cosas, Él podía saber que aquella enfermedad sí podía humanamente terminar ¿en qué? En muerte. Pero también aquí la Escritura podemos ver que nos está diciendo que Jesús también es la resurrección y es la vida. Y aunque muchas veces nos enfrentemos a la enfermedad, y aunque muchas veces el ser humano se enfrente a la muerte misma, sabemos que hay un Dios que venció la muerte, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el capítulo 11 nos muestra a Jesús como el dador de vida, como aquel que tiene el poder para resucitar, aún de la misma muerte. Pero miramos una familia que envía un mensaje a Jesús en medio de la dificultad, porque sabe, muchas veces la dificultad y la prueba que usted y yo pasamos nos acercan más a Jesús. Muchas veces la enfermedad permite Dios para acercarnos más a Él, para que la familia le busque más, para que tenga un encuentro más personal con el Maestro. Y más cuando una persona quizás está en peligro de muerte, lo que aquella persona, la mayoría de personas pueden decidir es tener una comunión más cercana, más íntima y más personal con Dios. Amén. Allí estaba una familia pidiendo la ayuda de Jesús. La Escritura, por tanto, nos está diciendo que aunque Jesús se quedó 2 días en aquel lugar, en ese transcurso, tal vez pasa algo en la vida de aquella familia, y es que Lázaro muere. Amén. Jesús le está diciendo, cuando van a regresar con los discípulos, dice la Escritura en el versículo 7, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a otra vez. Aunque Jesús estaba siendo perseguido, Él volvía porque había un propósito de parte de Dios. Y Jesús en el versículo 11 les está diciendo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ya Lázaro allí humanamente había muerto, ¿verdad? Pero Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que era nuestro amigo. Aquella familia no solamente era amiga de Jesús, sino también de los discípulos. Muchos de ellos amaban a Lázaro, así como tenemos también muchos conocidos que nos aman, que aman a nuestra familia. Pero ya Lázaro, dice la Escritura, que estaba
dormido. Ellos no entendieron, pensaron que era del dormir del sueño, pero Jesús les dice claramente: Lázaro ha muerto. Y en medio de aquello, nosotros podemos resaltar algo en el versículo 15 y lo vamos a mirar con el versículo 21. El versículo 15 dice que Jesús está diciendo: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Jesús está diciendo: yo me alegro de no haber estado en la casa de Lázaro, Marta y María. Y muchos pudieran decir: ¿cómo así? Si es que Lázaro murió, ¿y cómo te vas a alegrar de no haber estado allí, no haber hecho nada? Y cuántas personas muchas veces pueden ver la circunstancia que vivimos y pueden decir: pero yo no entiendo por qué, si aún sirviéndole a Dios, si aún le cree a Dios, si aún confía en Dios, si aún le clama a Dios, no hace nada. Y muchas veces las personas ven como la situación como que va de mal en peor, como si Dios no estuviera allí, como si Dios no le escuchara. Pero sabe, lo que ellos no entienden es que Dios tiene un propósito mayor y más grande que muchas veces el ser humano no puede entender, no puede comprender, porque está en la soberanía del Señor. La Escritura nos está diciendo que Jesús dice: me alegro por quién, por ustedes de no haber estado allí para que creáis. Esto les ayudaría, por tanto, a la familia de Lázaro, pero también a los discípulos, a que su fe fuera más fortalecida, a que ellos pudieran creer y ver aún algo mayor en su vida. Y muchas veces Dios va a permitir circunstancias en nuestra vida para que nuestra fe sea fortalecida y aún para ver cosas mayores en las manos del Señor, para que cada uno de nosotros seamos testigos de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. Cuando Jesús se va acercando, si leemos en el versículo 21, dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado ¿dónde? Aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ya Jesús había dicho en el versículo 15: me alegro de no haber estado allí. Vemos una mujer que en el momento no podía ver lo que Jesús estaba viendo. Una mujer que en el momento no podía ver el propósito mayor que Dios tenía. Ella estaba reclamándole a Jesús por no haber estado allí. Mas Jesús no estaba allí, ¿verdad? Era porque Él tenía un plan y un propósito mayor, y es de que ellos fueran testigos de lo que Dios haría en su vida. Por eso es importante que, aunque en el momento usted y yo no podamos comprender lo que estamos viviendo, sí tener algo muy seguro en cada prueba que podemos enfrentar y poderle decir a Dios: no entiendo cuál es el propósito, por qué esto, pero yo sé, Señor, que tú tienes un final que yo quizás en el momento desconozco, pero que cuando llegue su debido tiempo, yo daré gloria a tu nombre y el nombre de Cristo será exaltado. Amén. Una mujer que le reclamó a Jesús por no haber estado allí. Hubieses estado allí, mi hermano no hubiese muerto, no hubiese pasado por aquel dolor. Y muchas veces no queremos pasar por el proceso del dolor, del sufrimiento, del hecho de tener que desprendernos o perder algo en nuestra vida. Pero que eso muchas veces Dios lo permite, ¿verdad?, para bendición de nosotros. Cuando vemos entonces que Jesús se acerca a la tumba de Lázaro, vemos a Jesús como llora, pero también había muchas personas en aquel lugar que serían testigos de la obra que Jesús haría. Y es que cuando usted ha leído todo el pasaje, ya usted lo conoce, tal vez la mayoría ya lo ha leído, lo ha escuchado, le ha sido predicado, y ya sabemos de que Lázaro se levanta de la tumba a la voz del Maestro. ¿Sabe por qué? Porque aquí podemos ver a Jesucristo, el Hijo de Dios, como aquel que tiene autoridad sobre la muerte, no solamente sobre la enfermedad, sino sobre la misma muerte. El dador de vida estaba allí.
Y aunque para muchos era imposible que Lázaro saliera de aquel lugar, aunque para muchos el final de Lázaro era aquella tumba, ya Jesús lo había dicho, que aquella enfermedad, su final no sería la muerte, sino que su final, ¿sabe cuál sería? La gloria de Dios, y que el nombre de Cristo fuera exaltado. Hay cosas en nuestra vida que muchas veces pensamos que es el final y de que así va a terminar. Pero hay cosas en nuestra vida de que no son el final, por más perdido que parezca, y aun cuando el diagnóstico sea de muerte, Dios lo puede cambiar. Dios cambió la circunstancia de Lázaro, y tal como Jesús lo dijo, se cumplió. Así como Jesús le dijo que no terminaría en muerte, no terminó en muerte. Para muchos del pueblo, la vida de Lázaro había terminado en muerte, pero para el Hijo de Dios, para Jesucristo, aquel final no fue un final de muerte, sino que fue un final en el cual el nombre del Hijo de Dios fue glorificado. Un final diferente a lo que humanamente se estaba viendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús, el dador de vida, el Hijo de Dios, tiene un propósito con una familia, Él lo va a cumplir. Y yo creo por familias en las cuales, aunque pasemos por dificultad, aunque pasemos momentos difíciles, Dios cumple sus propósitos. Amén. Y no solamente la familia de Lázaro, sino los discípulos y muchos otros judíos pudieron ver de que Jesús es el dador de vida. Amén. Jesucristo es el que tiene autoridad para dar la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Si nosotros tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro corazón, tenemos la vida. Por muy difícil que parezca la circunstancia, en Cristo Jesús somos más que vencedores, somos victoriosos. Entonces es poder mirar en esta noche, reflexionar y saber de que nuestra vida, usted y yo que hemos creído en Jesucristo, saber que Él nos ama y saber que Él tiene un propósito en el cual Él va a cumplir en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, qué importante en esta noche poder quedarnos con esto. Saber de que así como Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, Él pudo ratificarlo cuando ocurrió el milagro de Lázaro. Jesucristo es el dador de vida. Amén. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. En Jesucristo hay esperanza. Entonces, una palabra que nos presenta a Jesús, el Hijo de Dios, como aquel que puede dar vida y vida en abundancia. Amén. Yo le quiero invitar, vamos a orar en esta hora, vamos a agradecer a Dios, y si estamos pasando por un momento de dificultad, ¿verdad? Por un momento de angustia a nivel personal, a nivel familiar o en otra área de nuestra vida, o aún si no estamos pasando por nada, pero podamos decirle al Señor: Padre, ayúdame a confiar en medio de cada proceso. Ayúdame a mirar a ti, ayúdame a saber de que tú tienes el control de todas las cosas. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias por tu palabra. Podemos mirar una familia amada por ti, así como hay muchos, Señor, amados por ti en este lugar, de los que están allí conectados. Hoy oramos por cada familia, por cada persona en particular. Usted conoce cada circunstancia, cada necesidad. Pedimos en esta hora, Señor, que sea usted trayendo fortaleza. Dios mío, que sea usted ayudándonos a seguir colocando la mirada en usted, teniendo fe, confianza. Y hoy por tu palabra, así, Señor, como usted lo ha dicho, que el propósito con la vida de Lázaro y que su final no era de muerte, sino para tu gloria. Hoy nosotros también podamos entender que lo que podamos estar viviendo es para darte la gloria a ti, Señor. Es para que tu nombre sea exaltado. Es para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y reconocemos que hay autoridad en Cristo Jesús, que Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Padre, oramos por aquel que está enfermo,
por aquel Dios que necesita un milagro en su vida, sea usted sanando, sea usted restaurando, sea usted levantando, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén.